Hermanos, buenos días a cada una de ustedes bueno, ya tarde, mejor dicho, ya se marcó la mediodía, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a tener exposición de este tema, hermanos, titulado de verdad, una nueva dinámica de vida. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra, nos hemos dado cita para juntos meditar en ella, aprender de ella, Padre, y basarnos en ella, Señor. Nuestras palabras, nuestros actos, la manera de pensar, de actuar y de ser, el entrar en comunión contigo y en comunión con tu pueblo, Señor, es una nueva forma en que tú nos has establecido para que llevemos la vida. Así que rogamos pues tu dirección y los entendimientos en tu palabra para cómo dirigirnos en esta vida, Señor, en base al conocimiento que tenemos de ti y de tu plan redentor en Jesucristo, en cuyo nombre oramos, Padre. Amén. Tomemos nuestros lugares y vamos a considerar allí, hermanos, este pasaje de la Escritura, que es el libro de Hechos. Específicamente, hermanos, estamos considerando el capítulo número 2. Hechos capítulo número 2, hermanos, y bueno, ahí encontraremos la descripción de lo que es la iglesia primitiva o cómo fue la primera iglesia. Creo que una de las preguntas que nos hacemos, hermanos, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo deben ser las cosas al interior y en el caminar, en la dinámica de ser iglesia como tal, verdad? Y bien, y pues este pensamiento, hermanos, es una nueva dinámica de vida. ¿Cómo se dan las cosas? ¿Cómo deben de ser las cosas en cuanto a lo que es la iglesia? Bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta es que esta realidad, hermanos, me llama la atención, ¿verdad? Más que un grupo o más que un mero grupo o un club social, estamos hablando de la comunidad de fe. Se está hablando de la iglesia del Señor. Como puede usted notar, al inicio de este pasaje de la Escritura, hermanos, como lo señalamos, ¿verdad? Verso número 41. Dice la Escritura, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra. Verso número 44. ¿De quiénes estamos hablando? Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Los que habían creído. Y tercero, hermanos, el cierre de esta porción de la Escritura, que es el verso número 47, dice la Escritura, y el Señor añadía cada día ¿a qué? A la iglesia. ¿A quiénes añadía el Señor? Dice, los que habían de ser salvos, los que estaban creyendo, los que empezaron a creer y se mantuvieron en esa fe. De entrada, pues estamos hablando, esta dinámica de vida se da en el contexto, hermanos, de la iglesia del Señor. Por eso, más que un grupo social, más que un club social, estamos hablando, hermanos, de la comunidad de fe, de la iglesia del Señor. Se reitera, ¿verdad? Son los bautizados, los que se identificaron con Cristo. Por lo tanto, quiero hacer mención de esta nota, hermanos, en relación a este pasaje bíblico. La iglesia no es en sí una mera organización que simplemente busca miembros, sin importar lo que crean. Sí. La iglesia es la comunidad de los que son salvados, de los creyentes en Jesús y que creen en Jesús como Señor y como su Cristo. De esto trata esta realidad, porque hermanos, la iglesia crece en un contexto de una religión ya, ¿sí? Y en el contexto religioso era que existía el judaísmo. De antemano el texto dice que así inició la iglesia, apegada al judaísmo. ¿En qué aspecto? Bueno, porque dice que todavía iban al templo. En ese aspecto, tenían esa costumbre de ir como cualquier otro judío al templo. Lógico, que para los judíos creyentes en Jesucristo, el templo tomó un nuevo significado. O bien retomó el significado primigenio que tuvo, que es ser casa de Dios
en ese aspecto, ¿verdad? Y no cueva de ladrones, cosa que Jesús aclaró y rectificó en su momento, ¿verdad? Ustedes la habéis hecho, pero esta casa es casa de oración en ese aspecto. Por lo tanto, pues hermanos, estamos hablando por la descripción que nos va a decir aquí, que los creyentes en Jesucristo, aun cuando son judíos, la vida toma un nuevo significado. La vida se da bajo una nueva dinámica de vida ya como tal. Se da bajo nuevas relaciones, se da bajo nuevos contextos. Y en ese aspecto, hermanos, un nuevo propósito dirige sus vidas. Es común, hermanos, que decimos, ¿verdad? Todos hoy día nos levantamos. Y pues nosotros aquí en el contorno donde está la iglesia, sabemos que algunos sí pasan aquí por la iglesia, pero no vienen necesariamente a la iglesia, sino van a sus compras en este aspecto que sabemos, ¿verdad? Está acá allá, ¿sí? Se levantan con esa finalidad de hacer sus compras. Algunos dicen que ni se levantan temprano porque hoy es domingo. Y me llamó la atención que alguien dijo, ¿verdad? ¿Y por qué se levantan tan tarde hoy domingo? Porque hoy es dormingo. Es el día de dormir, dice. ¿Sí? En ese aspecto, la iglesia del Señor como tal, hermanos, se levanta o camina con una nueva perspectiva, con un nuevo entendimiento, bajo una nueva idea, hermanos, de ser y de hacer. Es decir, las palabras y los actos cobran un nuevo significado. Eso es lo que este pasaje de la Escritura, en el entender de un servidor, hermanos, y es lo que deseo plantear para cada uno de ustedes. Pues estamos hablando, reitero, ¿verdad?, de la iglesia. La iglesia en relación con Dios. ¿Sí? La iglesia primeramente en una relación con Dios. Una relación con otros. Y una relación ante otros. O sea, no perdamos de vista esto. La iglesia como tal, hermanos, sí es una religión. O sea, nos basamos en una relación y en credos, en enseñanzas, en doctrinas y como tal. Pero estamos en relación con Dios, en relación con otros y ante otros. Aquí encontraremos la frase que la gente observaba la iglesia. Que la iglesia llegó a tener el favor, halló gracia ante la sociedad. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, también está en compañerismo cristiano como tal. Y es una iglesia que no está estática. Es una iglesia que está creciendo en conocimiento, específicamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Es una iglesia que está comunicándose. Los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es una iglesia que está creciendo, comunicando, pero también compartiendo. Pues de lo que tenían, dice la Escritura, algunos de ellos hasta vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y se entiende que estos hermanos lo hacían voluntariamente, apoyar a las necesidades de otros. Entonces podemos ver que es una iglesia en comunión, en ese aspecto, en una comunión horizontal, pero una comunión vertical. Una comunión con Dios y una comunión con los demás. Reitero, es una iglesia, hermanos, que está creciendo en la palabra, pues dice el verso número 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. De esa manera, hermanos, está dándose la dinámica de la naciente iglesia cristiana. ¿Sí? En su momento, en el desarrollo del libro de los Hechos, se va a hacer una distinción entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia gentil. Es decir, la iglesia que está en Jerusalén constituida por creyentes judíos y la iglesia que se dará en Antioquía,
Lo presentará el libro de Hechos, capítulo 11, verso 26. Se dará allí, hermanos, como a la iglesia de los gentiles. Pero que finalmente ambas iglesias, la de Jerusalén como la de Antioquía, de judíos y de los gentiles, serán una sola para constituir la iglesia o el cuerpo del Señor como tal. Por lo tanto, hermanos, podemos ver que la iglesia está allí. Y la expresión bíblica dice el verso 41, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron, se integraron, comulgaron con la misma idea, con el mismo pensamiento. Estaban de acuerdo que lo que ellos creían era en la persona del Señor Jesucristo. 3 palabritas que me llamaron la atención, hermanos, y quiero incluirlas. Es que la nueva dinámica de la iglesia, hermanos, integró devoción, dedicación y adoración. ¿Sí? Devoción, porque desean estar en comunión con Dios. Anhelan, hermanos, estar en comunión con otros creyentes. Anhelan estar en la doctrina, en la palabra del Señor. Anhelan partir el pan, anhelan estar en las oraciones. Estar juntos y tener en común todas las cosas. No solo anhelan la verdad, porque eso es importante, anhelar la verdad, pero también anhelar la comunidad. La verdad del Señor se da en contorno a una comunidad. Pablo lo aclara, hermanos, o lo presenta así en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, la cual dice, en 1 Timoteo 3:15 dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿sí? Que es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia como tal, hermanos, tiene devoción, porque anhela la verdad, pero anhela la comunidad. No podemos decir, yo vengo a la iglesia y simplemente cumplo con mi rito religioso y me voy, sin entablar una relación con Dios y una relación con los demás. Porque el que está a su lado, por eso se llama comunidad, pues empleamos, hermanos, el término que acabo de decir. Por eso empleamos el término hermano, hermana. Podemos llamarle por nombre, pero lo ideal, hermanos, es hablarnos como lo que somos. El libro de Efesios nos dice, hermanos, Efesios 2:19, que somos miembros de la familia de Dios. Nos es difícil integrarnos como familia, pero todas las familias, hermanos, venimos a constituir solo una familia. Así se le llama en la Escritura, la familia de Dios. La iglesia está en devoción, pero la iglesia también en ese sentido, hermanos, está en dedicación. Bueno, la expresión bíblica que nos da, hermanos, es que habla de días. Verso 46. Perseverando unánimes cada día. Ahí está la dedicación. Cada día, ¿en dónde están? En el templo. Están partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cada día en el templo. Están cada día en las casas, están comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es importante que lo tomemos en cuenta, hermanos, porque la religión como tal nos demanda devoción. Cada domingo, regularmente nos reunimos para adorar juntos al Señor. Como Iglesia Betel, ¿verdad? Pues nos reunimos los miércoles para tener las oraciones. Los jóvenes se reúnen los sábados para tener su reunión de adoración. Las hermanas se reúnen los miércoles a las 5 de la tarde para tener su actividad como mujeres también, ¿verdad? Y los domingos por la mañana, antes del culto, pues se tiene la escuela de formación cristiana para el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, debe de haber dedicación. Sí. Debe dar prioridad a la comunión con Dios y a la comunión con nuestros hermanos. Tiene devoción, tiene dedicación y la iglesia también está en adoración. Observemos el verso número 47. La iglesia está ¿cómo?
alabando a Dios. ¿Sí? Está alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia está en adoración. Por ello, de inicio dijimos que esto es más que un club social. Esto es más que un grupo social como tal. Es la comunidad de fe, la iglesia del Señor. Eso no lo podemos perder de vista. Venimos para ciertamente entrar en comunión con los hermanos, pero nuestra prioridad, Señor, es estar en comunión con nuestro Dios, hermano. Alabando a Dios. Y no necesariamente adoramos solo a Dios cuando estamos en el templo. Recordemos que a Dios le adoramos, según el mismo Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. Es decir, con el estilo de vida. En todo tiempo y en todo momento adoramos a nuestro Dios, hermanos. Por lo tanto, pues, quiero hacer hincapié en esta expresión que la misma Escritura nos va a expresar, hermanos. Que la iglesia como tal, ¿verdad? Me llamó la atención y esta es otra nota que quiero hacer de su conocimiento. Dice así, la iglesia primitiva se caracterizó por la unidad de propósito. Sí. Se caracterizó por la unidad de propósito. Esto no quiere decir que estaban de acuerdo en todo, sino que sus corazones y sus mentes estaban unidos en las prioridades del reino, en lugar de las preferencias o planes personales. La iglesia como tal estaba en unidad de propósito. No siempre estaban de acuerdo, se aclara, pero sí se nos precisa que era en mente y en corazón que estaban unidos. Y sus prioridades como tal, ¿sí?, eran las del reino. Y estas se anteponían a las preferencias o a los planes personales. Esta expresión, hermanos, se explica en base a lo que dice el verso 46, esa expresión que dice allí, y perseverando unánimes cada día. ¿Sí? A esto se le llama unidad de propósito. Cosa que se desarrolla, hermanos, en estos primeros capítulos del libro de los Hechos. Cuando el Señor resucita, el primer grupo de creyentes, hermanos, recuerden, no eran 3,000, solamente constituían 120 creyentes. Y estos 120 creyentes, el capítulo 1, verso número 14, nos va a decir cómo estaban ellos. Vamos solo a revisar estos versículos. 1:14 dice del libro de Hechos, todos estos, ¿sí?, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Ellos se unían para ello. Si observamos, hermanos, acabamos de leer los 46, pues es lo mismo que presenta. Y viene la expresión, perseverando unánimes cada día en el templo. Cuando las cosas se ponen serias, difíciles y complicadas, no se dispersan, ni se cumple lo que podría decir el dicho popular, aquí se rompió una taza. Y pues cada quien para su casa. Cuando las cosas se pusieron feas, 4:24, ¿qué hicieron ellos? De la iglesia que estamos hablando. Observemos allí la palabra en el 4:24 y dice la escritura, hermanos, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué están haciendo, hermanos? Se unieron en oración, en dependencia, en reconocimiento a Dios y en sometimiento a Él. Por eso la expresión viene allí, alzaron unánimes la voz a Dios. Algo similar también, hermanos,
nos va a decir la Escritura, ¿verdad? En el capítulo 5, verso número 12, de este mismo libro de los Hechos. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y una vez más, ¿cómo están ellos? Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, hermanos. Hoy domingo podemos decir que la iglesia está unánime. Pablo usó la expresión que deberíamos estar en un mismo sentir, en un mismo pensar y en un mismo parecer. Sabemos que algunos de nuestros hermanos no están, puesto que salieron de gira con el coro. ¿Sí? Pero andan con el mismo fin, hermanos, de alabar el nombre de nuestro Dios. Quienes estamos una vez más aquí local, en la iglesia local, entonces, hermanos, entendemos pues que nuestras preferencias y nuestros planes personales se supeditan, hermanos, al propósito, a esta unidad de pensamiento. Ahora, lo que pudimos presenciar o lo que podemos leer aquí en el libro de Hechos, capítulo número 2, la vida de los primeros cristianos, entonces, partiendo que estaban unánimes o perseveraban unánimes, hermanos, no era otra cosa que un resultado del obrar eficaz de la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios que obró eficazmente a través del sermón de Pedro. ¿Sí? Porque los que creen, hermanos, claramente dice que fueron los que recibieron su palabra. Regresando al capítulo 2, verso número 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ese era el mandato de Jesús, ¿lo recuerda? El que creyere, fuere bautizado. El que creyere. No vamos a bautizarlo porque sí. Si el bautismo, hermanos, debe ser en ese aspecto, ¿verdad? El que creyere. Y recibir la palabra, hermanos, fue parte del sermón del apóstol Pedro, el cual pues está en los versículos anteriores como tal, ¿verdad? Así que el día de hoy, hermanos, es tomar en cuenta esta especificación de la Escritura para ver cómo llegamos a la iglesia. ¿Sí? La iglesia, hermanos, llegamos prácticamente, ¿verdad? Algunos pues por tradición, otros porque pues aquí crecieron. ¿Sí? Pero muchos aún con la tradición, hermanos, porque pues es nuestra denominación y es la religión de mis padres, ¿verdad? Pero la realidad que presenta este texto de la Escritura es que cada uno de nosotros, hermanos, somos producto del llamado eficaz de Dios por la obra de su palabra. A través de la palabra Dios nos llama eficazmente. Esta expresión bíblica la encontramos muy claro en el libro de Hechos 16, cuando Lidia está atenta a lo que Pablo está hablando y el Señor abre su corazón y crea la palabra de Dios. El carcelero de Filipos dice que creyó él y toda su casa a la palabra de Dios como tal, entonces. Y como consecuencia, no solo hubo predicación, también se cumplió que, hermanos, la predicación por obra del Espíritu Santo, hermanos, creó convicción, redarguyó y conllevó a las personas que oyeron el sermón de Pedro al arrepentimiento. Pues es lo que Pedro les instó en el verso 40 del capítulo 2. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. O sea, no hay otro medio de salvación, hermanos. El mismo capítulo, Pedro en el otro sermón que va a dar, el capítulo 4, versículo número 12, nos va a decir que en ninguno otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros los hombres en que podamos ser salvos, solo por Jesús. Así lo presenta la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y por ende, ¿verdad? Tuvo arrepentimiento, porque a eso les instó verso 38. Les dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Arrepiéntanse, bautícense y sus pecados serán perdonados. Ya había hecho mención de ello, ¿verdad? Y lo reitero nomás. Estamos hablando cómo era la primera iglesia y específicamente la de los judíos en Jerusalén. Hubo anhelo por la verdad y hubo anhelo por la comunidad. Ahora, verdaderamente, hermanos, ¿qué hacía que esta iglesia compartiera? Deseara estar, deseara aprender, deseara crecer. ¿Qué hizo que esta iglesia marcara la historia y la pauta a cómo deberíamos anhelar ser como iglesia? Sí. ¿Qué pauta nos da esta lectura de la Escritura, hermanos, para que nosotros tengamos un referente de que al llegar al Evangelio, al creer en Jesucristo, al reconocerle como Señor y como nuestro Salvador, entendamos que la vida da un giro? O sea, es un cambio de vida, no es un cambio de religión solamente. Esto implica una nueva dinámica de llevar la vida. Los domingos dejarán de ser domingos. ¿Sí? Porque yo tengo una cita con mi Señor. Yo tengo una cita con su iglesia. Muy más allá, hermanos, yo sé que hay que hacer compras y algunos solo tienen este día. Habrá momentos para reorganizarse y dar prioridad a la comunión de los santos o a la comunidad de los santos para integrarse a la iglesia, hermanos. El día de hoy, en esta época, ¿verdad? Hablamos acerca de amor, de gozo, de paz, de esperanza. O sea, todo ello se habla, ¿verdad? Y que la gente se pone muy bonachona, gran parte de la humanidad, generosos, dadivosos, hasta quieren olvidar cosas, ¿verdad? Aunque en enero empieza otra vez lo mismo, ¿no? Y algunos usan la expresión que es obra del espíritu navideño. ¿Ha escuchado usted eso? Probablemente, ¿verdad? Esta es una obra del espíritu navideño donde todos casi nos sentimos San Nicolás, ¿no? Queriendo ayudar a todos, pasando por alto todo, y amor y paz. ¿Sí? Pero en la realidad, hermanos, es que no fue Pedro como tal. El libro de Hechos, hermanos, hace hincapié que generó esta nueva dinámica de vida. No fue el poder. Sí, el poder de Pedro. Bueno, Pedro va a aclarar, hermanos, en el capítulo número 3. ¿Sí? En el capítulo número 3 del libro de los Hechos, nos va a decir, hermanos, verso número 12. Porque Pedro tuvo que hacer una aclaración. Viendo esto, Pedro, cuando se sana el cojo de nacimiento, aclara y dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, Hechos 3, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No pongan la mira en nosotros. Pedro dice, yo no fui el que sanó a este hombre. Este hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo. De antemano algunos aclaran que si Pedro hubiese tenido plata u oro, el cojo hubiese seguido siendo cojo. Nunca hubiese sanado. Sí. Entonces no fue el poder de Pedro, sino fue el poder del Señor, el poder de Dios. El término poder tiene que ver con dinamis, con el término de donde viene dinamita. Y desde el capítulo número 1 usted recuerda claramente. ¿Por qué Pedro logró lo que logró? ¿Recuerda Hechos 1:8?
¿Cuál era la promesa que Jesús le dijo? Porque ellos querían, hermanos, hacer las cosas así, rápidas ya. Pero les dijo, recibiréis. ¿Sí? Va a llegar ese momento. El poder no está en ustedes. El poder viene a ustedes. No es intrínseco. No es parte de su constitución. Recibiréis poder. Viene la expresión, cuando haya venido sobre vosotros. ¿Y qué vino sobre ellos? Dice, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, dice la Escritura, me seréis testigos. Y partiendo de Jerusalén, que es lo que está haciendo Pedro, hasta lo último de la tierra, que es lo que nos compete a nosotros, a seguir llevando la palabra para que siga corriendo y Dios siga siendo glorificado. Por lo tanto, hermanos, más que el poder de Pedro, o podemos hablar del día de hoy, ¿verdad? Más que el espíritu navideño, no es el que nos predispone a ser generosos, dadivosos, compartidos, con mucha apertura para los demás. Aquí es la obra del Espíritu Santo, hermanos, la obra eficaz del Espíritu Santo, la obra de convicción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obrando, hermanos. Sabemos que el que crea nueva vida en nosotros se llama regeneración, o más conocido como el nuevo nacimiento. Y Jesús lo aclaró cuando dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y esa obra la opera el Espíritu Santo de Dios. Por gracia del Señor, hermanos, entonces, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo y le vemos día a día, momento tras momento, como Señor y como Salvador en nuestras vidas, comprendemos y entendemos entonces que hemos entrado a una nueva dinámica de vida. Y esta nueva dinámica de vida implica que no solo nos vamos a relacionar con Dios, también vamos a entrar en relación con otros creyentes. ¿Va a ser fácil? ¿Ha sido fácil? Necesitamos del favor y la gracia de Dios, hermano. ¿Sí? Porque aquí deberíamos ir desvaneciendo esta idea de que estamos juntos, pero no revueltos. ¿Cuál era la palabra que se resalta en este libro de Hechos? ¿Estaban qué? Unánimes. El uno para con el otro. Y de ahí se crea el compañerismo cristiano. Pero es una iglesia, hermanos, que como tal, ¿verdad? La dinámica de vida va a cambiar en nuestras relaciones. Pero la dinámica de vida también, hermanos, tendrá que ver que nosotros no venimos solo para recibir. Nosotros también venimos a dar. No viene a llenar su tanque aquí. Venimos a adorar el nombre de nuestro Dios, porque no dependemos de este momento para nuestra vida cristiana, sino dependemos de Dios cada día, cada momento. Porque no solo entramos en relación con Dios y los hombres, dice la Escritura ahí que entramos en relación con su palabra. Verso 42, reitero, perseveraban ¿en dónde? En la doctrina de los apóstoles. Como tal, hay un crecimiento en la palabra, nos empezamos a comunicar los unos para con los otros. Ya no lo veo como extraño, sino como otro miembro de la familia de Dios. Empiezo a compartir con los demás. ¿Sí? Y no solo el tiempo, porque aquí compartimos tiempo. De otra forma, hermanos, no nos encontraríamos, entiendo. Quizás, no sé en qué aspecto sería, pero no sé de qué otra manera yo me hubiese encontrado con ustedes. O ustedes se hubiesen encontrado conmigo.
o encontrados aquí. Si no era fuera por causa de la palabra y del obrar de Dios en nosotros. Y no quiero pasar por alto, hermanos, pues que como iglesia la nueva dinámica de vida incluye cambio de devoción. ¿A qué le tenía devoción usted antes? ¿Sí? ¿A qué le tenía devoción? ¿Una imagen? ¿Hasta dónde iba por ella? ¿A qué le tenía devoción? ¿A sus carros? Hoy se dedicaba a lavarlo, a encerarlo y a apapacharlo, ¿verdad? ¿A qué le tenía devoción? ¿A las compras? Ahora, ¿hacia dónde se va a volcar esa devoción, hermano? Dice la Escritura que estos creyentes, los que recibieron, los bautizados, a los que el Señor añadía a su iglesia, perseveraban unánimes en el templo y partiendo ¿qué? El pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, la devoción, la dedicación y la adoración formaron partes elementales o esenciales en la nueva dinámica en que estos creyentes se dirigían en la vida. Sí. Por ende, entonces, amados hermanos, si esta es la nueva dinámica de vida, ¿verdad? Es importante que tomemos en cuenta, este no es el modelo perfecto. ¿Sí? Quisiéramos que la iglesia así se dirigiera en todo el tiempo. Pero algo ha pasado, que muchas de las cosas que deberían de ser no son. Muchas cosas que deberíamos integrar no las integramos. Reitero, esta expresión que dice el verso número 45, vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto implica desprendimiento. Y este desprendimiento no solo tenía que ver con los bienes, ¿sí?, sino también entiendo, hermanos, que ahí está implícito el desprendimiento de toda vanidad, de todo orgullo, de toda jactancia. Desprendimiento, hermanos, de egos. ¿Sí? Porque lo que buscamos es ser la iglesia del Señor como tal. Así que, conforme al poder de Dios, hermanos, obrando, en base al Espíritu Santo, trayendo convicción, conllevando al arrepentimiento, dando perdón de pecados, e integrando al Señor, dice, a la iglesia. Y eso no podemos pasarlo por alto. Y espero en el Señor, hermanos, que esto usted lo medite y lo meditemos mucho en el corazón. ¿Sí? El cierre de esta expresión bíblica la encontramos allí en el capítulo número 2, verso 47. Están alabando a Dios. Están teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y quién es el que está obrando primeramente, hermanos? ¿De quién es esta iglesia? ¿Sí? El cierre de este versículo dice así: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Tener membresía en la iglesia, hermanos, es importante, pero eso no necesariamente significa salvación. Sí, el Señor los añadía. Y añadía a los que iban siendo salvos, hermanos. Los que ya habían rendido su corazón a Cristo. Los que habían sido bautizados porque se identificaban con Cristo y con su enseñanza. Y los que anhelaron, hermanos, la verdad y la comunidad. Dios en su gracia, entonces, nos hace de hincapié, hermanos, que como iniciamos diciendo, ¿verdad? No somos solo un grupo social, no somos un club social, somos la comunidad de fe, somos la iglesia del Señor.
Y el Señor añade a quien Él le place. A veces no nos va a gustar. ¿Y por qué este? ¿Sí? Ha habido personas, hermanos, enemigos en la vida. ¿Y sabes qué hace el Señor? A ambos los trae a la iglesia. Y de enemigos Dios los hace amigos. ¿Sí? Conozco un caso de eso. Y pueden haber otros. ¿Sí? Pero aquí venimos para ser no enemigos, sino para ser amigos. Por eso se llama la fraternidad cristiana. Somos una fraternidad. Por eso nos llamamos hermanos. Dios en su gracia entonces nos siga concediendo, hermanos. Sé que todos traemos nuestras formaciones de vida, familiares, culturales. Tenemos nuestras propias preferencias, nuestros propios planes. Pero el llamado de este pasaje bíblico, a mi entender, hermanos, es a esta unidad de propósito. ¿Sí? A deponer cosas para que el Señor obre en nuestras vidas. Con el paso del progreso de la revelación, Pablo nos va a decir que nos vamos a ir despojando del viejo hombre y nos vamos a ir vistiendo del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Tenemos crianza? Sí tenemos crianza y formación. Agradecemos a Dios por ello. Pero la nueva persona, el nuevo hombre, la Escritura dice, es creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Sí. Los preceptos, las estipulaciones a los cuales nos hemos de ajustar, hermanos, Dios nos las da en su bendita palabra. ¿Hay una nueva dinámica? Claro que sí, hermano. Las cosas ya no son iguales desde el momento que el Cristo vino a nuestras vidas. Y eso me lo dejo clarito, hermanos, lo que usted conoce también. Que el que está en Cristo, no solo el que está en la iglesia, no solo el que está en la lista de membresía, no solo el que dice esta es mi religión, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice la Escritura, las cosas viejas. Y algunos hasta decía que era mujeriego. ¿Sabe qué dijo él? Las otras, dispensen las palabras, ¿verdad? Las otras viejas también pasaron. Y lo que haya habido allá, hermanos, sin Cristo, si Él está en nuestras vidas, ha marcado la diferencia. Y de allí se apertura una nueva dinámica de vida. Un nuevo significado para ella. Nuevos contextos, nuevos aprendizajes, nuevos sentidos. Porque desde el momento que estamos en Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Los que están en Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte o la vida no marca diferencia, porque si vivimos o morimos, del Señor somos. Y cuando Cristo venga, vendrá por su iglesia. Sí. Así que, hermanos, nos va a costar, sí, hay nuevos hábitos, nuevos roles, nuevas actitudes que tenemos que adquirir en pro, hermanos, de aprender a vivir como la iglesia del Señor, como la comunidad de fe, como los salvos por gracia, y que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos dispuestos a seguir cultivando, dando lugar, apertura a esta nueva dinámica de vida que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Si esto es así, hermanos, como dicen por allí, ¿verdad? Vengan esos 5. Dame la mano, porque mi hermano eres. Y todo, hermanos, para dar la gloria al jefe y cabeza de su iglesia, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros.
Amén.